Bueno, papás, pues sean bienvenidos a una clase más. Es un tema que lo hemos hablado superficialmente. Hace una semana hablamos sobre los pandas, los niños con unas conductas terribles, agresivas, y que cuando se disparaba un hongo se puede disparar una bacteria, viceversa, se dispara la bacteria, se dispara el hongo. Cuando se conjuntan es lo que consideramos pandas, eso lo hablamos y pueden ver la clase. Pero hoy vamos a darle mucho enfoque al tema de la Candida albicans, el hongo más tóxico en el autismo, aunque existen otros, pero este es el más tóxico, el Aspergillus. Es un hongo que vamos a hablar, las micotoxinas que libera. Pero este hongo tiene algo muy particular. Este hongo es, a diferencia de un virus, de una bacteria, de un parásito, él modifica su estructura. De ser una espora, una bolita, a ser una lanza, que es lo más peligroso. Entonces, vamos a andar en el tema y luego preparen sus preguntas. Y empezamos un poquito. Los hongos son parte de nuestra vida. No los vamos a eliminar nunca porque se descubre, y esto tiene como 5 años, se descubre a lo que se llama micobioma. Así como hay microbiota, que es el conjunto de bacterias, este se llama micobioma. El micobioma es el conjunto de hongos que está desde la cavidad oral, los pulmones, el tracto gastrointestinal, la piel, ¿sí? Y el aparato genitourinario. O sea, está pues por todos lados. Obvio que la que más se estudia, la que más tiene una complicación mayor a la salud, sea un adulto o un niño, en este caso estamos hablando del autismo, es la cándida albicans, ¿no? Entonces, esa palabra de eliminar, eh, mm, creo que está mal interpretada porque como esto es parte de la microbiota comensal que se une a las bacterias, el hongo, no se puede eliminar. Sí se puede eliminar los tóxicos que liberan, siempre los vamos a poder. Podemos modificar su estructura morfológica, su cambio anatómico, podemos regresarla otra vez a lo normal, claro que sí. Pero eliminarla no, porque también entra que ella tiene un trabajo, ella come tóxicos, ella come, cuando está a favor de nosotros, ella elimina metales pesados, eso ya es una maravilla, elimina residuos de comida para que no se fermenten. Esto es súper interesante, entonces los hongos son parte de nuestra vida y no los vamos a quitar. Nosotros tenemos que entender que la cándida se une como parte de la microbiota, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que por competencia nosotros podemos contenerla de ser una espora a una pseudoinfa. Por ejemplo, estas bolitas son esporas. Esta es su estructura que va cambiando. Y esto depende mucho del equilibrio de las bacterias benéficas que tengamos adentro. Lactobacillus, bifidobacterium, streptococcus, enterobacter. Nosotros tenemos que entender que desde la parte infantil, una, un hongo que va a entrar a la vida de nosotros desde que somos bebés, que entró a la vida de sus hijos, va a depender de cómo esté la microbiota para que ella diga, yo me quedo en la forma de esporas, que es lo que mejor le convengo al huésped, o me voy a empezar a convertir en lo que no. Cuando se convierte en una pseudoinfa, aparecen trastornos alérgicos, pero cuando se convierte en una hifa, atraviesa la pared intestinal y provoca un intestino permeable. Eso es lo que uno viene aprendiendo desde el 2010 con temas muy interesantes porque en aquella época, en el 2010, todo lo que se hablaba en el autismo era más sobre el uno, que él era el culpable y el culpable. Claro, a través de los años te das cuenta que existen otros más, pero que bueno, él sigue siendo parte del autismo y que nunca lo debes de descartar, más cuando tienes un estudio, si hiciste un examen de microbiota, mandaste a hacer un perfil de ácidos orgánicos por la sangre. Si empezaste a entender un poquito la comprensión que aparece, hiciste un examen, repito, un laboratorio nacional o extranjero y te aparece la cándida, es hora de empezar a entender y comprender lo que puede provocar en la vida de su hijo o de su hija en el tema a nivel neurológico. Entonces, es súper interesante entender que es parte de nosotros y hay que entender que se conjunta con todo el mundo.
es parte de la microbiota, va a producir metabolitos tóxicos, ¿sí? Hay que entender sus estructuras, lo que producen, como los betaglucanos, ¿sí? El PGG2, ¿sí? Y hay que entender que todo va a depender de cómo esté la parte de los macrófagos, las dendríticas, las células inmunológicas que están en la placa de Peyer, que es el sistema linfático asociado. Hay que entender que ellas siempre se unen a la mucosa, se adhieren a la mucosa, crecen en las mucosas y provocan y dejan una huella, una memoria que se llama biofilm, pero que son parte de la microbiota. En la microbiota hay hongos, hay bacterias y hay virus y uno que otros parásitos, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender que, como hemos hablado anteriormente, la microbiota es un jinete y el caballo es el sistema inmunológico. La microbiota dirige la señalización del sistema inmunológico para mantener una cándida en una anatomía que no permita su morfología, su cambio anatómico, donde va a liberar tóxicos, donde va a lastimar. Y obviamente eso lo tiene que hacer el sistema inmunológico con la señal de la microbiota. Por eso todos los caminos siempre los van a llevar a ustedes a mirar la microbiota. Ustedes miran querer bajar o la palabra que ustedes ocupan, eliminar una cándida sin trabajar la microbiota. Por un lado te va a servir, pero por el otro lado, como no trabajaste la base, el sobrecrecimiento vuelve a ser rápidamente. ¿Cuántos productos hay para ayudar a la cándida a tratar de matarla? Repito que esa palabra está mal, sino ayudar a cambiar su morfología, ayudar a que ya no elimine los tóxicos. Hay muchísimos. Unas mamás ocupan una cosa, otras mamás ocupan otra. El problema es cuando una mamá quiere tener razón hacia la otra. Yo lo he visto en los grupos, todo el mundo se pelea, discute, que ojalá eso un día cambie. Porque al final del día todo el mundo tiene razón. A una le funciona una cosa y a otra le funciona otra. Pero la base siempre va a ser la microbiota, porque hay bacterias y hay factores, células inmunológicas capaz de darle la orden a la microbiota, a las esporas, a la cándida, de hacer su trabajo para lo que vino al cuerpo o al huésped, que es comerse residuos, es un vigilante de eliminar tóxicos, pero no es alguien que tenga que agredir a la parte gastrointestinal y mucho menos neurológica. Entonces, y hay algo interesante en el tema de la cándida. Cuando uno lee todo lo que hoy se sabe modernamente, ella puede cambiar la expresión genética, o sea, ella puede modificar genes de nosotros. Y entonces eso es súper interesante, ¿no? Porque nosotros que somos una genética tan interesante, a lo que estamos hechos, al ambiente, a la comida, a la tolerancia de químicos, pues una cándida sobrecrecida y cambiada morfológicamente puede cambiar la expresión de los genes y puede ser todavía más perjudicial. Entonces, hay que entender muchísimo cómo puedes entender y comprender cómo cambiar esto, ¿sí? No la puedes eliminar de la vida de tu hijo, puedes cambiar su morfología, puedes trabajar sobre la microbiota y el sistema inmunológico, y entonces un niño no tiene codependencia o dependencia de un suplemento, de un antimicótico, porque no a todos los niños les quedan los antimicóticos, ¿sí? Siempre que vean sobrecrecimiento, siempre que se vea una cándida elevada o aparezcan sus estudios en positivo, se llama SIFO. Todo lo que crezca a nivel fungal, los hongos, se llama SIFO. Y siempre lo terrible es cuando cambia su morfología. Esto es lo correcto, que viven todos nosotros, son estos. Se llama pseudoinfas, va cambiando su estructura y esto es lo más complicado, las sinfas, porque estas se encoden en tejidos profundos, donde un orégano no llega, donde una semilla de toronja no llega. Se necesita siempre el conjunto de ayudas para lograr esto. Hay factores maternos, ¿sí? Cambios en la microbiota intestinal y mucosa. Los antibióticos son un detonante para que esto crezca y cambie morfológicamente la cándida. Siempre que hay una disbiosis bacteriana donde se pierde el equilibrio, la diversidad de las bacterias benéficas, los hongos que tienen una particularidad son oportunistas, ellos están buscando una sola oportunidad de cambiar su estado y ser agresiva.
traslocación de la cándida y todo afecta a la barrera intestinal. Esto que está escrito aquí está escrito en el libro y dice, la cándida albicans, como comensal, la cándida reside en forma de levadura y se multiplica por gemación en blatosporas. La cándida en su estado de esporas, si tiene la función de mantener un pH sano, sirve de alimento y equilibrio para nuestra flora, absorbe metales pesados para evitar que estos entren en cantidades peligrosas a la sangre y nos ayudan a degradar rastros de carbohidratos mal digeridos. Y entonces su hijo no se inflamaría, no tendría que tener gases. Este es un ejemplo si la cándida aparece positiva. Dice, aquí tenemos una foto donde la cándida está en estado de esporas, que es como siempre debe de estar. Su transformación es lo peligroso para mantener su estado de espora. La cándida depende mucho de cómo esté la microbiota intestinal en equilibrio y del funcionamiento del sistema inmunológico en su función de protección. Entonces, ¿esto es lo ideal? Esto es lo ideal. Ustedes lo ven en un laboratorio porque no le ponen cómo están las esporas, si cambiaron o no. Ustedes les ponen si está en positivo o en negativo. ¿Sí? Si por casualidad dice durante, ¿sí? La etapa de alimentación, usted dio carbohidratos y su hijo se enfermó de vías respiratorias o digestivas y se tuvo que ocupar antibiótico, el antibiótico también hace que la cándida se transforme a ser de levadura a pseudoinfas, ya que los antibióticos hacen cambiar el pH del intestino y este es un medio de crecimiento de la cándida. Generalmente recuerde y usted haga memoria que después de los 6 meses ya se recomienda la introducción de alimentos. Generalmente usted tendría que hacer memoria qué fue lo que dio de alimentar a su bebé o a su beba. Si fue muchos carbohidratos, porque generalmente ¿qué se da? Mucha fruta. Y no es que esté mal, es que si en ese momento se enfermó, a dar un antibiótico cambia el pH, el hongo crece, el azúcar en exceso, porque generalmente lo que damos más fruta es vino a ser mala fruta, pues sí, en ese momento porque usted no lo sabía. ¿Sí me entiende? Entonces, un antibiótico que es el verdadero culpable crece y la cándida dice, yo para crecer necesito algo más porque estoy a vida de hacer lo que yo quiera. Entran los azúcares de la dieta que pueden ser naturales o refinados, más si usted dio, en México le llamamos Gerber, hay juguitos envasados que no tienen nada de natural y esos son azúcares refinados que son el pretexto para que esta cándida coma y crees que vaya cambiando su morfología. Entonces, hay muchas cosas que uno averigua en la historia clínica y hay muchos factores el por qué suceden las cosas. Dice, aquí está una imagen del cambio morfológico de la cándida, dejó de ser una levadura espora para convertirse en una pseudoínfas. ¿Sí? Ahora, dice aquí, las pseudoinfas, leemos un poquito, son estructuras alargadas formadas por levaduras que no se separan completamente tras la gemación, formando una cadena de células elixodiales. Las pseudoinfas empiezan a hacer su trabajo, que es adherirse a la pared intestinal. Las células epiteliales son encargadas de proteger la pared intestinal, pero como no se desarrolló también bien la microbiota de sus hijos, porque depende si vino por cesárea, el parto normal, si tuvo leche materna o no, y luego con los antibióticos, que los antibióticos, para que la cándida crezca, tiene que eliminar las bacterias benéficas, ¿sí? Y entonces las células epiteliales dicen, yo estoy aquí, pero no tengo la información de las bacterias benéficas para que yo pueda salir a defender, actuando como una barrera física en el entorno, ¿sí? Y constituyen la primera línea de defensa contra las pseudoinfas. Pero como no está activa porque hay una microbiota devastada, hacen lo que quieren. Las pseudoinfas se van a pegar, van a empezar a lastimar. Cuando las pseudoinfas ya están presentes en la pared intestinal y en la mucosa intestinal, se debe de activar las células inmunológicas específicas para combatir estas células. Son péptidos, antimicrobianos, fagocitos, neutrófilos, monocitos, macrófagos y células dendríticas. Todo este arsenal de células inmunológicas que compone el sistema inmunológico innato, que con eso nacemos y es de herencia de la madre hacia el bebé, pero su hijo lo tiene deficiente y todo niño con autismo tiene deficiente el sistema inmunológico. Cuando hablamos de la palabra deficiente, hablamos de inmunodeficiencia. De hecho, hay tres cosas que puede pasar un niño con autismo. Inmunodeficiencia, hipersensibilidad, que son los que tienen alergias, y autoinmunidad, cuando un valor como el virus está súper alto en su memoria, eso es autoinmunidad. Que no maduró correctamente, recuerde, si la microbiota está mal, el sistema inmunológico también está mal.
¿sí? Aquí es donde su hijo presenta de las siguientes características entre los 18 y 12 meses de edad. Usted tiene que ver esta referencia, ahí está el libro también, para ver cuánto puede coincidir todo esto, las ausencias entre los 12 y 18 meses, falta de atención, pérdida de palabras, inflamación abdominal, estreñimiento, desequilibrio del sueño, alergias de alimentos, dermatitis en la piel, se recarga sobre su abdomen, arquea su cuerpo hacia atrás y hace berrinches repetitivos. Si usted tiene un examen ya de la Cándida, y usted lo tiene ahorita, a lo mejor lo está viendo en su casa, en su celular, en su computadora, escuchando esta clase, y usted hace memoria de esto que pasó, y hace memoria sobre los antibióticos, y si las tres cosas coinciden, usted aquí es donde dice, tengo que trabajar sobre la Cándida, porque todo me está indicando, no me raye la pantalla, Ana, que es de mala educación, todo me está indicando, ¿sí? Que tengo que trabajar aquí, que aquí tengo que poner todo mi empeño. Tengo que entender cómo mejora una microbiota y un sistema inmunológico, ¿hacia dónde? Hacia la parte de cambiar morfológicamente esta cándida, porque esto me va a dar muchísimas complicaciones, ¿sí? Cuando ya pasó de pseudoínfas a ínfas, que no se ha podido controlar, tiene que dar el último salto, la cándida, convertirse en ínfas, lo alargado, como tipo alfilero, una lanza. Las ínfulas son filamentos delgados tubulares que constituyen la unidad básica estructural de los hongos. Estas ínfulas forman una red llamada micelo, que es parte vegetativa de un hongo. Las ínfulas absorben nutrientes de la fermentación de los carbohidratos y eso hace que el sobrecrecimiento excesivo del hongo llamado sifo. Siempre que se eleva un hongo, así sea un esparguilio, si una caña, se va a llamar sifo. Este micelio es el que invade a niveles muy profundos la mucosa, o sea, la pseudoinfa se adhiere, pero una linfa la atraviesa. Y entonces quiero que imaginen y tóquense sus labios inferiores como yo. Y aquí es algo bien suavecito y tiene un líquido. No sé si lo puedan percibir. Esto sería la mucosa del intestino así. Es igualito. Es igualito así. Haga de cuenta que el hongo es una bolita. Y entonces aquí no hace ningún problema. Cuando se convierte en pseudoinfa, se adhiere, se pega. Pero una pseudoinfa atraviesa el labio, atravesaría la mucosa de sus hijos. Y si se atraviesa, quiero que se imaginen que cuando comen, como hay orificios en sus labios, ¿dónde será la comida? Se va ahí y toca el torrente sanguíneo, por eso afecta al cerebro. Ese es un ejemplo para que vean, porque esta estructura de los labios, así es la estructura del tejido intestinal. Entonces, las linfas absorben nutrientes de la fermentación de los carbohidratos. Aquí viene un problema. Se sigue fermentando la comida porque no se ha podido reparar la microbiota y si no llevamos la dieta adecuada donde consideremos esto. Y hay un ejemplo. Los carbohidratos se pueden fermentar rápidamente, lentamente. Necesitamos algo lentamente. Porque rápidamente, y si usted tiene el diagnóstico ya de la cándida, esto va a aumentar. Porque cuando se fermenta, se desglosa los carbohidratos. Hay azúcares y hay alcoholes. Son cosas que prefiere mucho la cándida. Este micelio que invade los niveles muy profundos de la mucosa intestinal, es decir, la penetra causando inflamación excesiva, permeabilidad intestinal, roba el colágeno de la pared intestinal, afectando la absorción de los nutrientes y así como también permitiendo la entrada de muchos neurotóxicos como el gluten, cancerídeos, aditivos, colorantes químicos, invade la sangre y llega al cerebro. Esto quiere decir que están provocando el intestino permeable. Entonces, una pseudoínfas. Recuerden, se adhiere la infa, que ya se convirtió en una flecha, atraviesa y es el pretexto para que muchos alimentos, ¿sí? Atraviesen toda la parte intestinal porque hay un intestino permeable, son muchos tóxicos que van directo al cerebro. Esa es una cosa que hace la cándida, a diferencia de una bacteria. Una bacteria no lo hace así. ¿Sí? Una bacteria no, un virus no lo hace así. Por eso es interesante entender cuando tú tienes enfrente a un hongo, a un virus, a una bacteria, un parásito, tienes que entender mucho, comprender mucho, porque estamos frente a alguien muy inteligente más que nosotros
en hacernos daño. Entonces, repito, y no es lo mismo tratar un hongo, una bacteria, un virus, no es lo mismo, no es lo mismo, porque esta, por lo menos esta cándida, este hongo, al convertirse, cada vez que se modifica su morfología, ataca muy extremadamente peligrosa. Este es un asesino, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, porque analicen estos párrafos como yo lo veo, que hay una microbiota desgastada, es oportunista la cándida. Va, ya cambió su estructura, ya me lesionó la pared, ya me lesionó un tejido, me está permitiendo tener intestino permeable, me está diciendo que lo que coma el niño se va a fermentar. Si eso se fermenta, se alimenta la cándida de eso, más intestino permeable, más tóxicos derivados de la comida. Pero aparte, ella dice, pero yo que tú me das de comer, yo puedo liberar tóxicos peligrosos en esta etapa. En las pseudoinfas, más o menos, pero en las infas, ella por sí sola, ahorita vamos a ver lo que produce. Hay sustancias de metabolitos tóxicos que producen las infas. Uno es el acetaldeído, citromálico 5-hidrocefrel, fúrico 2, 3, osoglatírico, furán 2,5, dicarboxílico, foracarbonilicina, tartárico, aribinosa y carbocítrico, que pueden ser una droga para el cerebro de sus hijos. Esta es como que la combinación perfecta. Intestino permeable, alimentos fermentados, paso de alimentos, metabolitos tóxicos de las proteínas, de los azúcares, al cerebro. Más aparte, ella dice, yo tengo que liberar mis propios metabolitos tóxicos, que son todos estos, y entonces, obviamente, que es terrible lo que pueda pasar en el cerebro del hijo. Y recordando algo, si una microbiota es inestable, en automático la barrera hematocefálica lo es. Los efectos de los metabolitos tóxicos producidos por las linfas de la cándida albicans favorece la formación de sustancias vasoactivas como la adrenalina, produciendo síntomas como nerviosismo, pánico, miedo, taquicardias y sofocos, ¿sí? Interfieren los receptores de los neurotransmisores, acetilcolina, una sustancia posada en la memoria, transmisión de información entre nervios y músculos, produce histamina, por lo tanto inflamación en cualquier parte del cuerpo. La histamina ejerce un efecto supresor de los glóbulos blancos, o sea, los anestesia, y entonces el sistema no puede reconocer nada. Bloqueo de enzimas metabólicas, las cuales son vital de importancia a la formación de neurotransmisores y de otras sustancias impredecibles, como por ejemplo prostaglandinas, que aquí una prostaglandina puede generar una inflamación del cerebro, más cuando se libera ácido araquidónico por exceso de grasas, muchas hormonas. Destruye la vitamina B6, la cual es fundamental para la protección de las membranas de mucosa, el fortalecimiento del sistema inmunitario, el equilibrio del sistema hormonal, la producción de ácido clorhídrico y enzimas digestivas. ¿Cuántos niños tienen reflujo? Deprime el sistema inmunitario en general, reaccionan con la dopamina, un neurotransmisor cuya deficiencia puede causar depresión, insomnio, incapacidad de respuesta ante el estrés. Cuando la linfa ya invadió tejidos profundos liberando metabolitos tóxicos, se puede producir una meningitis en el cerebro. Y hoy se habla muchísimo de las meningitis como antes de el diagnóstico del autismo para la parte neurológica. Muchas evaluaciones a nivel neuropediátricas están hablando, y cada día se va a poner más de moda, considerando que tienes al niño con autismo, pero cuando hacen el mapeo cerebral, el encefalograma, la resonancia magnética, las tomografías computarizadas, donde ellos noten algo en la estructura del cerebro, va a ser meningitis o encefalitis. Una de esas dos va a quedar para muchos niños. No te van a decir el por qué, pero sí te van a empezar a explicar que hay una inflamación. Y eso pues ya obviamente va cambiando la visión hacia un tratamiento, ¿no? Cuando ya la linfa está bien adherida al organismo de su hijo y produce los metabolitos tóxicos, en su hijo puede presentar las siguientes características entre los 24 y 36 meses de edad.
Caminar de puntitas, juega solo, se golpea la cabeza, camina en círculos, parece sordo, pero no lo está, aletea sus manos como si quisiera volar, llanto y berrinches continuos, se tropieza, movimientos torpes, no es social, no obedece órdenes, gases de muy mal olor, ecolales, berrinches repetitivos, hiperactividad, gira objetos una y otra vez. Dice, estas son algunas de las características que pueden ocurrir ante la invasión de IFAS en el cerebro de su hijo. Más si usted ya hizo un estudio local o mandó usted popó, sangre, orina y le apareció por todos lados una cándida. Y si usted se va al pasado sobre los antibióticos, sobre la introducción de azúcares en la comida y usted empieza a empatar la información, puede ser que el camino de su hijo sea siempre la cándida. Una cosa es dar algo que la controle, porque eliminarla para los que vayan llegando a la sala no es así. Nunca se va a eliminar. Ese concepto ha estado mal desde hace muchos años porque siempre te aparece y te aparece porque la cándida dice a mí no me van a matar. Me puedes volver a mi estado normal donde yo tengo que ayudar al huésped, a su hijo y a su hija. Tiene una función, ¿sí? Pero cuando ella cambia morfológicamente porque es oportunista, entonces vienen cosas terribles, ¿sí? El sistema inmunológico contra la Candida albicans, siempre tenemos que entender que es la microbiota más el sistema inmunológico para evitar que las esporas cambien a pseudoinfas y de las pseudoinfas cambien a infas. O sea, tenemos que entender todo. Esta es una espora y esto, ¿sí? Ya es una pseudoinfa. Nosotros tenemos que entender que tenemos un arsenal, sus hijos tienen un arsenal, el problema es que no está activado, ese sistema inmunológico inacto que acabamos de comentar no está activado, porque no está bien la microbiota. Por eso, tarde o temprano, el tiempo los va a llevar a mirar la microbiota. Es lo más complicado, es lo más estresante, es lo más tedioso, totalmente de acuerdo con ustedes. Es lo que las hace dudar y dudar, es lo que las desespera, las angustia. Pero el día que repara una microbiota, ustedes tienen garantizado entre el 60 y el 80% de la recuperación de sus hijos. Porque el día que coman algo y no les afecte, usted solucionará la microbiota. El día que aparezca la famosa luna llena de cada mes y su hijo no dependa de desparasitar, usted solucionó la microbiota y por lo ende, usted está solucionando entre el 60 y 80%. Si su hijo toma refrescos, galletas, pan como el niño neurotípico, pizza, hot dogs y no se le eleva nada, usted recuperó entre el 60 y 80% el autismo de su hijo. Hay una realidad que no nos vamos a escapar. La mayor porcentaje de aquí en el tema de el autismo es recuperar la microbiota, sea por un virus, sea por un hongo, sea por un parásito y hoy sea por este tema de la cándida, que es una realidad, que es el hongo más tóxico en la vida de sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que aprender que para ayudar a regular todo esto, tenemos que entender todo el sistema inmunológico, la interleucina, los macrófagos, ¿sí? Tenemos que ayudar a evitar que atraviesen la barrera intestinal, el epitelio intestinal. Tenemos que empezar a que no colonice para que no modifique la expresión genética. Tenemos que activar nuestras células inmunológicas TH17. Tenemos que activar muchísimas cosas. ¿Para qué? Para evitar que se transforme, que se modifique, sino al contrario, se mantenga en el lugar correcto, porque desafortunadamente no la vas a poder erradicar de tu vida. Si llegara a atravesar la barrera y llega al torrente sanguíneo, señores, es una cosa terrible por lo que acaban de escuchar. Las linfas, las pseudosinfas, sobre todo las linfas, es terrible todo esto. Entonces yo creo que hay que ir modificando la percepción y los conceptos que se tienen que hacer para un tratamiento que lleven a la no dependencia de nada. Y recuerden algo importante. Cuando se adhiere, en este caso la cándida, genera un biofilm fungal. Y esto es algo importante porque lo tienes que romper para que no haya memorias de activación. Porque si no, no vas a poder
Vas a estar rotando, se te va el tiempo, pasan los tiempos, pasan los meses y se te va y se te va y se te va y se te va. En que sí diste orégano hoy, te funciona un rato, pero a los 3 meses vuelve y ahora ya no te funciona porque hay una cosa importante que tiene la cándida, se vuelve resistente hasta lo natural, porque es muy inteligente, más que usted y que yo. Porque si no rompes el biofilm, no reparas la microbiota, nadie la va a controlar. Y por un momento tú puedes bajar un tóxico, pero tal vez el orégano no cambia la morfología de la cándida, ni las semillas de toronja, pero sirven para otra cosa. Aquí lo más importante es aprender que necesitamos un conjunto de herramientas que permita poner esto en su lugar. ¿Sí? Aquí algo muy importante, las sinfas crean una memoria de resistencia tanto para antifúngicos, farmacéuticos como naturales. Con eso no contaba nadie. Es biofil, que es un tapete de hongos que se queda a vivir en profundidad de los tejidos como las mucosas de los intestinos. El biofilm fugal apaga el sistema inmunológico. Imagínense, estamos luche y luche intentando darle un jugo, darle esta semillita, darle este aceite, y es que lo hacen bien ustedes, pero se trata de aprender que por qué no logramos lo que se logra como tal y de pronto se reactiva todo. Muchas familias, ¿cómo batallan en esto? Es muy importante entender un hongo acá que no es una bacteria, no es como un parásito, no es como, es muy distinto el hongo. Es cómo actúa, su daño que provoca, la memoria que deja para ahí poderse alimentar para siempre de este crecimiento constante. Por eso muchos papás no lo logran controlar la cándida porque no trabajan desde el protocolo de RAID. Y es así, papás. Se van a topar con muchos obstáculos porque hay que quitar una memoria. La cándida puede modificar la expresión de los genes, sí, todo lo modifica. Cuando entra y ataca a las mitocondrias, Santa Madre de Dios. Olvídense de muchas cosas. Necesitan un conjunto de arsenal para esto. Porque cuando modifica la expresión de genes, ¿dónde se aprende esto, no? En los temas de cáncer cervicuterinos. Se aprende muchísimo. Se aprende. Eso es algo que, pues, por obvias razones, ustedes están en el autismo, no lo pueden ver. Los que estamos involucrados en esto podemos ver. De aquí es donde se aprende cómo modifica la expresión genética. ¿Por qué una candidiasis no se puede erradicar y van al ginecólogo? Pues sí, ahora imagínese si usted se embarazó teniendo una candidiasis. Uf, imagínese. Obvio que hay una memoria que se traspasa al feto, al huésped, que es su hijo. Entonces, tenemos mucho que seguir aprendiendo sobre cómo este hongo es un verdadero dolor de cabeza. Para tratar el tema de los metabolitos tóxicos, el cambio morfológico del hongo, la cándida álbica se empieza por iniciar la recuperación de la microbiota. No hay otra. Les guste, no les guste, le quieran, no lo quieran, las va a llevar a este camino. Darán orégano, repito, muy bueno, semilla de toronja, muy bueno, pero no va a alcanzar. No va a alcanzar. Es la realidad. Un protocolo debe de llevar lo siguiente, basado en lo que hoy se investiga en el campo, no lo que se lee en Google, no lo que aparece en ChatGPT, no, es lo que hacen muchos investigadores de universidades fabulosas por todo el mundo, la India, Australia, Suecia, Estados Unidos, México, Colombia, Perú. Ese es increíble los investigadores, ¿no? Yo siempre he dicho que ellos tendrían que dar consultas, son los que investigan todo, ¿no? Pero ese no es su trabajo. Su trabajo es investigar y darnos a los que nos interesa el tema, comprar un libro, las nuevas investigaciones, los reportes que tienen, y ahí es donde se aprende mucho, papá. Debilitar la cándida, algo básico, sí, la dieta antifúngica. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Cero azúcares. Cero azúcares. Evitar la fermentación rápida de los alimentos, ¿sí? La eliminación de las toxinas de la cándida, porque primero tienes que atrapar lo que están liberando, ¿sí? Ya que dar nutrientes, antioxidantes y vitaminas, pero es que hay muchísimos. No nada más está glutatión, betacarotenos, flavonoides, no, existen muchas cosas. Hay vitaminas como la A, pero es el conjunto, porque todo es por una fase. Reparación de la microbiota, definitivamente, es la base, no la puedes saltar.
porque tú darás una dieta, pero vas a depender toda la vida de la dieta, tu hijo la va a aguantar. Eliminación de las toxinas, te vas a desgastar porque está en el crecimiento. Tú por aquí sacas y ellos por acá liberan, y tú por aquí sacas y ellos por acá liberan porque están en crecimiento, cambiaron su estado morfológico. Repara la microbiota y no vas a estar dependiendo de mucho. Reparación de la mucosa, oiga, la atravesaron. Imagínense que ustedes con un alfiler se atravesaran el labio. Es así, así lo hace la cándida, ¿sí? Esta fase se ocupan aminoácidos, sí, algunos conocen la glutamina, pero nada más existe la glutamina, existen muchísimas cosas. Vitaminas, el ácido pantoténico es una de las tantas ayudas, con la capacidad de reparar mucosa intestinal y quitar adherencias, porque ahora hay que quitar adherencias y no todo aminoácido o vitamina lo hace. Activación del sistema inmunológico innato, oiga, lo tenemos que hacer, porque si no esto va a ser el cuento de nunca acabar. Y aquí es la mezcla de todo, porque también hay que quitar, eliminar el biofil, la memoria, romperla. Entonces, hay que seguir aprendiendo de cada chico cómo. Hay muchos nutrientes que pueden ayudar desde una vitamina C hasta un fitonutriente como la cúrcuma. No, es que hay maravillosas cosas. Lo importante es personalizar la dieta hasta los nutrientes. Sí, y siempre va a ser así, nos guste o no nos guste. Usted se debe preguntar por qué se debe de pronunciar cuando ha escuchado en los grupos de autismo muchas recomendaciones como el orégano, que es una maravilla, pero ¿en qué etapa del niño? ¿Va a recuperar la microbiota del orégano? No, pero te puede ayudar mucho a que pueda contrarrestar los tóxicos. Oye, es qué maravilla, hay que seguirlo dando, pero no se olviden de lo demás. ¿Sí? Claro que son buenas recomendaciones, pero hay que entender algo. Un nutriente, sea cual sea, no es la solución de todas las fases. Desafortunadamente así es, ya que si no se trabajan las fases, nunca podemos eliminar un biofil, regresar las sinfas, cambio morfológico, la opción de toxina, regresar a la cándida de forma levadura, donde es beneficiosa, donde tiene que vivir toda la vida. ¿Sí? Entonces, muchos papás, al dar lo que ayude a la cándida, ven mejoras, porque sí se ven mejoras, pero se llevan mucho tiempo así y que desafortunadamente vuelven más estresantes porque de pronto su hijo vuelve a estar y al cabo de un tiempo vuelve la sintomatología, entran en crisis y de ahí se puede dar cualquier cosa que se mencione para la cándida. Acuérdense que a una mamá le funciona uno, a otra mamá le funciona otra cosa, y así se pasa uno el tiempo, pero nadie habla de fases, cómo lo debes de trabajar, ¿sí? Recuerden que esta grabación, como todas las demás, van a Facebook, Microbiota Autista, y aparte está mi contacto para cuando lo necesite. Y ahora sí, papás.